Síntomas de dengue que no debes ignorar. ¿Cómo prevenirlo y cuál es su tratamiento? El dengue es una enfermedad muy común y propia de países tropicales, la cual es transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, que se encuentran en todo el mundo. Alrededor de 3.600 millones de personas viven en áreas tropicales y subtropicales, donde hay un riesgo elevado de transmisión del dengue. El dengue es un endémico en al menos 100 países distribuidos entre Asia, las Américas, África y el Caribe. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que anualmente se presentan entre 500.000 a 2 millones de nuevos casos de dengue, de los cuales 500.000 se consideran casos graves, y ocurren alrededor de 20.000 muertes relacionadas con este virus. Dada su frecuencia, si vives en cualquier región de riesgo, es importante que conozcas los detalles de cómo se transmite esta enfermedad. Aprendas a reconocer los síntomas, sobre todo aquellos relacionados con complicaciones o con alguna variedad severa de la enfermedad, y sepas cómo prevenirlo y tratarlo. Esta información es muy útil, ya que prevenir los casos de dengue es la mejor medida para esta enfermedad, y lograr identificar en forma temprana sus síntomas te da muchas ventajas para evadir sus temidas complicaciones. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La infección por el virus del dengue tiene una serie de manifestaciones clínicas muy diversas. Puede ir desde una forma asintomática, poco frecuente, hasta un cuadro clínico severo que compromete la vida del paciente o incluso lleva a la muerte. Es imposible decir cuál será el curso de la enfermedad, ya que los síntomas pueden evolucionar muy rápido y en muchas ocasiones depende de las condiciones físicas previas de la persona enferma o incluso factores externos. Lo que sí es fundamental es reconocer los síntomas desde el primer día, establecer esa sospecha para poder consultar y tomar medidas que eviten un curso fatal o severo de esta enfermedad. Por eso, hemos preparado este video para informarte cuáles son los síntomas y cómo tratar y prevenir esta enfermedad infecciosa. Síntomas de dengue clásico. En general, los síntomas comienzan de 4 a 6 días después de la infección y duran hasta 10 días. A veces, los síntomas son leves y pueden confundirse con los de la gripe u otra infección viral. Los niños más pequeños y las personas que nunca antes han tenido la infección tienden a tener casos más leves que los niños mayores y los adultos. Sin embargo, también pueden desarrollar problemas graves. Síntoma número 1. Síntomas orales. El dengue puede producir una serie de alteraciones a nivel de la mucosa oral en el 30% de los pacientes, aunque las características orales se asocian con mayor frecuencia con el dengue hemorrágico. El eritema, la formación de costras en los labios y la lengua, y las vesículas palatinas blandas, constituyen las características orales prominentes en la infección por el virus del dengue. Entre las manifestaciones bucales más comunes tenemos enrojecimiento de la mucosa, inflamación de las encías, llamada gingivitis, con o sin sangrado, boca seca, sensación de sabor amargo, dificultad o dolor leve para tragar, mal aliento y aftas o pequeñas úlceras dolorosas en la superficie de la mucosa. Aunque estos síntomas pueden presentarse en otros cuadros virales generalizados. Es importante tener en cuenta que todo síntoma suma y apoya la orientación de un diagnóstico rápido y correcto. Síntoma número 2. Fiebre. La fiebre en el dengue suele ser alta y de aparición repentina. Llega a ser más de 39 grados centígrados, principalmente vespertina. Aparece al final de la tarde y noche
y puede durar desde 3 días hasta más de 8 días en los casos más severos. Síntoma número 3. Dolores de cabeza severos. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes del dengue, tanto clásico como hemorrágico, aunque la intensidad de la cefalea no tiene relación con la severidad del cuadro. Suele ser uno de los síntomas más incómodos en el dengue e incluso aparece inicialmente como única manifestación en las primeras horas de la infección. Síntoma número 4. Dolor detrás de los ojos. El dolor detrás de los ojos o retroocular es muy frecuente en los casos de dengue. No es indicativo de ningún tipo de complicación y suele confundirse o ir conjuntamente con el dolor de cabeza propio de la enfermedad y la fiebre. Las manifestaciones oculares a nivel de conjuntiva y retina son menos frecuentes en el dengue. Síntoma número 5. Dolor intenso en las articulaciones y los músculos. La casi totalidad de las personas que enferman de dengue, sea clásico o hemorrágico, presentan intenso dolor en músculos y articulaciones. De hecho, en algunos países el dengue es llamado la fiebre quiebrahuesos. Por este motivo, este síntoma aparece desde el segundo día de la enfermedad y puede durar entre 1 a 2 semanas para mejorar completamente. Síntoma número 6. Fatiga. La sensación de debilidad, cansancio o fatiga es muy común en la mayoría de los casos y puede persistir hasta incluso por 4 a 6 semanas, tiempo durante el cual el paciente refiere sentirse en plenas condiciones. Hay otros casos donde la fatiga o cansancio se pueden resolver en pocos días. Síntoma número 7. Síntomas digestivos. Los síntomas digestivos incluyen náuseas, vómitos y dolor abdominal, principalmente en el área superior. También puede haber diarrea, aunque suele ser leve por menos de 2 días. Síntoma número 8. Erupción cutánea. De todos los pacientes con dengue clásico, se considera que entre el 50 al 82% presentan una erupción cutánea peculiar. La erupción inicial es el resultado de dilatación de los vasos sanguíneos de la piel y se presenta como un eritema de enrojecimiento facial transitorio, que generalmente ocurre antes o durante el primer día, hasta el segundo día de fiebre. Puede aparecer una segunda erupción entre los 3 días a 1 semana después de iniciar la fiebre, y se presenta como unas pequeñas pápulas o ronchas rojas distribuidas en todo el cuerpo. A veces, esas lesiones pueden fusionarse y presentarse como áreas enrojecidas grandes, con puntos de sangrado. La erupción cutánea generalmente es asintomática, y en el 16 al 27% de los casos puede presentarse picazón. Síntoma número 9. Sangrado leve. En algunos casos de dengue clásico, se puede apreciar un leve sangrado de nariz, sangrado de encías o moretones fáciles. Síntomas de dengue hemorrágico. También conocida como fiebre hemorrágica del dengue. Es una variedad de enfermedad más severa, pero por suerte menos frecuente. Se caracteriza por fiebre alta, daños a los vasos linfáticos y sanguíneos, sangrado de la nariz y las encías, aumento de tamaño del hígado y falla del sistema circulatorio. Los síntomas pueden progresar a sangrado masivo, shock y muerte. Esto se llama síndrome de choque por dengue. Se considera que las personas con un sistema inmunológico débil, así como aquellas con una segunda infección de dengue o una posterior, tienen un mayor riesgo de desarrollar fiebre hemorrágica del dengue. Al principio, los síntomas en el caso del dengue hemorrágico pueden ser leves en inicio, pero empeoran gradualmente en unos pocos días. Entre los síntomas de la fiebre hemorrágica del dengue tenemos 1. Sangrado, principalmente en la boca, las encías o la nariz. En muchos casos se presentan numerosas ampollas hemorrágicas en la mucosa, debajo de la lengua, en la superficie lateral de la lengua y el piso de la boca.
También se pueden presentar lesiones en forma de placa, de color marrón, con una superficie rugosa en la mucosa bucal, que sangran al mínimo contacto. 2. Piel fría y sudorosa. 3. Sangrado interno, que puede provocar vómitos con sangre y heces negras. Los episodios de sangrado pueden ser también nasales, menstruación abundante o hematomas espontáneos. 4. Pulso débil. Sin un tratamiento rápido, este tipo de dengue puede ser fatal. La enfermedad, sin embargo, progresa en fases y por lo general en forma progresiva, por lo que si tenemos la sospecha de tener dengue por los síntomas de dengue clásico que hemos mencionado antes, se debe consultar rápidamente para realizar los exámenes básicos de laboratorio y, si el médico lo considera, las pruebas confirmatorias de serología, donde se detectan los anticuerpos contra el dengue que se desarrollan en la fase aguda de la enfermedad y sirve de confirmación diagnóstica. Síndrome de shock por dengue. Es la forma clínica más severa de dengue y pone en riesgo la vida. Además de los síntomas de dengue clásico, la persona puede experimentar 1. Dolor de estómago intenso e incluso dolor torácico. 2. Desorientación y alteración del estado de conciencia. 3. Hipotensión o caída rápida de la presión arterial. 4. Sangrado abundante por cualquier orificio natural, boca, nariz, orina, heces o sangrado vaginal. 5. Sangrado por la orina o hematuria. 6. Dificultad para respirar. 7. Vómitos frecuentes que no ceden espontáneamente. ¿Cómo podemos prevenir el dengue? Control de mosquitos. La medida de prevención más efectiva para evitar la infección por el virus del dengue es el control de los mosquitos, que sirven de transporte o vectores al ser humano. El virus del dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito, de las familias Aedes. No hay forma de contagio a través de contacto de persona a persona o con otros animales, de tal manera que el control de las plagas de estos insectos es la medida de control más efectiva a nivel mundial. El objetivo de las intervenciones preventivas y de control de los mosquitos permite reducir la transmisión del dengue, disminuyendo así la incidencia de la infección y prevención de los brotes de la enfermedad. El mosquito Aedes aegypti es un alimentador diurno. Sus periodos de picadura son a las primeras horas de la mañana y antes del anochecer. La hembra del Aedes aegypti pica frecuentemente a varias personas durante cada periodo de alimentación. Hay varias formas de eliminar o controlar los mosquitos. Una de ellas es la eliminación del sitio de cría de contenedores o mejorando el almacenamiento de agua. También se pueden usar larvicidas e insecticidas, también para controlar brotes, pero tienen ciertas limitaciones. Últimamente, se está desarrollando una nueva técnica para controlar el dengue, alterando la información genética de los mosquitos, usando la bacteria intracelular Wolbachia, que al ser transferida al mosquito Aedes, influencia la capacidad de transmisión de virus de los insectos, también inhibiendo la multiplicación de los virus dentro de los mosquitos. Los experimentos en el campo se realizan en Vietnam, Australia, Brasil e Indonesia, en los que se demuestra claramente que la invasión exitosa de mosquitos infectados por Wolbachia conducen a cambios dramáticos en el nivel de infección en zonas endémicas. De la misma forma, se ha determinado que la pulverización de áreas interiores y viviendas en periodos de brote no es tan efectiva para el control de la enfermedad. Los tratamientos con insecticidas están destinados para reducir la densidad de los vectores y su longevidad. Estos métodos suelen ser efectivos para malaria, pero no tanto para el dengue, por las otras características propias del mosquito. Vacunas. Aunque no está disponible, muchos investigadores a nivel mundial están adelantando estudios para desarrollar una vacuna de uso eficaz y seguro para el dengue. A medida que persiste la propagación mundial del dengue,
el desarrollo de vacunas ha recibido un interés creciente. Sin embargo, como ha sido demostrado repetidamente en otras enfermedades infecciosas, incluso una vacuna perfecta no lograría un control total de esta enfermedad. La principal dificultad para la elaboración de una vacuna contra el dengue efectiva es que se han determinado al menos 4 tipos diferentes de virus del dengue, por lo que es necesario una vacuna que sirva para todas las cepas conocidas del virus. ¿Qué medidas tomar si creo que tengo dengue? La infección por el virus del dengue tiene una presentación clínica variada. Por lo tanto, el diagnóstico preciso es difícil y depende de la confirmación del laboratorio y el proceso diagnóstico de tu médico tratante. La condición generalmente es autolimitada y no existen medicamentos antivirales para el dengue en la actualidad. Las medidas de tratamiento se orientan en mejorar síntomas y evitar complicaciones. En su defecto, consultar en formas tempranas para que el médico pueda tomar medidas avanzadas que eviten la progresión de un dengue clásico a un dengue hemorrágico o a shock por dengue. Analgésicos y antipiréticos. El uso de paracetamol o acetaminofén es lo más recomendado en estos casos para aliviar la fiebre, el dolor de cabeza y dolores musculares y articulares, que son los síntomas más incómodos del dengue. El punto más importante cuando se sospecha de tener síntomas de dengue, independientemente de su severidad, es que nunca se debe usar aspirina o ácido acetilsalicílico a ninguna dosis. Si tomas anticoagulantes por algún motivo, debes consultar de inmediato a tu médico. Hidratación. La reposición de líquidos es la medida más importante para disminuir síntomas y mantener la circulación en forma adecuada. Con ello, garantizar la eliminación de toxinas, mantener el funcionalismo renal y los signos vitales estables. La deshidratación, que se presenta en estos casos, es la responsable de muchos síntomas y está vinculada a algunas complicaciones. Es conveniente agregar jugos cítricos y bebidas con electrolitos. En caso de vómitos o cuando las personas no toleran ingerir líquidos o alimentos, debe acudir a un centro asistencial a recibir la hidratación vía endovenosa. Alimentación. Se debe mantener una buena alimentación, rica en nutrientes, a pesar del malestar general propio de la enfermedad. Del estado de salud de la persona enferma depende mucho cómo será el curso de la enfermedad. Reposo. El reposo en cama suficiente hasta el final de la fase activa y febril de la enfermedad es una medida importante. El dengue es una enfermedad muy común que puede causar periodos de incapacidad y progresar rápidamente a una condición donde peligre tu vida. Tomar las medidas preventivas y el control es la manera más sabia de enfrentar la enfermedad. El conocimiento correcto de sus síntomas hace posible que podamos detectar a tiempo y tomar la mejor decisión para evitar las terribles complicaciones del dengue. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan los síntomas de dengue que no debes ignorar, cómo prevenirlo y cuál es su tratamiento. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.